Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, les damos la más cordial bienvenida a nuestra tercera sesión del seminario Capacidades Institucionales y Descentralización, con el tema Capacidades Institucionales para la Coordinación Intergubernamental, la cual tiene como objetivo debatir la importancia de desarrollar capacidades institucionales en los distintos órdenes de gobierno y presentar las herramientas que el Coneval ha desarrollado para valorar su avance. Agradecemos mucho el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en la sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto nuevamente estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales y esperamos sea de su utilidad la información y herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión como un sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que no sea posible. Muchas gracias por su comprensión. A nombre del INAFED, me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y de igual forma me permito presentar al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de Descentralización. Por parte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida a nuestros ponentes del día de hoy, el maestro José Manuel del Muro Guerrero, coordinador general de monitoreo de entidades federativas y fortalecimiento institucional, a la maestra Ana Karen Muñoz González, directora de análisis y vinculación con entidades federativas y municipios, y al maestro Alberto Castro Jiménez, director ejecutivo de Planeación Interna, Investigación y Vinculación Externa. A continuación, siguiendo con el orden del día, daremos paso a nuestro mensaje y en este sentido me permito cederle el uso de la voz al coordinador, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, por favor. Adelante, coordinador. Ahora sí, es que me salió un letrero prohibido entrar, pues no puede oírsele, pero ya esta dificultad técnica minúscula fue superada y me da la oportunidad de agradecer a todas las entidades participantes en este conjunto de diálogos, porque participa INAFED, que pertenece a la Secretaría de Gobernación, el PNUD, Coneval, la UNAM y el Instituto de Administración Pública del Estado de México. Somos varias instituciones que concurren a la realización de este seminario, que está alcanzando su tercera sesión. En la primera hablamos de qué son las capacidades institucionales, en la segunda de capacidades funcionales municipales. Esta tercera se denomina capacidades institucionales para la coordinación intergubernamental. Y el hecho de mencionar, lo he hecho al empezar, varias instituciones que se coordinan para realizar este encuentro, habla de la importancia que tiene para obtener buenos productos la voluntad de cooperación, de coordinación, porque dije que estamos en AFED, PNUD, Coneval, UNAM y el IAPEM. O sea que ahora sí que cualquiera de nosotros podría, no es la palabra que más me gusta, pero iba a decir presumir, ufanarse de que pues estamos dando ejemplo de coordinación interinstitucional y de que eso produce buenos resultados. En particular, el día de hoy, y la cuarta sesión, la que viene, son capacidades institucionales y procesos de descentralización.
El día de hoy quiero enfatizar nuestra gratitud al Coneval y, por supuesto, enviar a través de los distinguidos ponentes que tenemos el día de hoy, enviar un saludo al doctor José Nabor Cruz Marcelo, que nos ha ayudado mucho y que acaba de participar en un encuentro sobre el futuro del federalismo, en el que también tuvimos la oportunidad de encontrarnos y donde hizo muy importantes observaciones respecto al trabajo que se realiza y lo que tenemos por delante. Entonces, yo les pido a Alberto Castro, que estoy viendo en la pantalla, que si le es posible le dé exprese nuestra gratitud al doctor Nabor Cruz por el apoyo que nos da y la confianza que nos brinda. Bueno, el tema de hoy, de este tercer encuentro, es capacidades institucionales para la coordinación intergubernamental. En la época actual, cuando se estudia cualquier problema, escojan ustedes el problema social que les venga a la cabeza, se da uno cuenta que si quiere uno obtener buenos resultados, hay que asumir un enfoque interdisciplinario, desde una sola perspectiva, con un solo punto de vista, se puede avanzar en parte, inclusive a niveles profundos, pero cuando uno vuelve a ver no el árbol, sino el bosque, se da cuenta de que es necesario el enfoque interdisciplinario. Se podría decir, frente a cualquier problema, oye, ¿qué se me hace que tenemos que crear un grupo así? Porque de otra manera hay partes de la realidad que se te escapan. Yo a veces, para contrastar un enfoque interdisciplinario de un enfoque de autoridad exclusiva o de especialización exclusiva, me he valido de una frase que es aquella que describe irónicamente lo que es un especialista. Especialista es aquella persona que sabe cada vez más sobre cada vez menos, hasta que sabe casi todo sobre casi nada. Cuando uno descubre la paradoja que nos entrega esta realidad, se da cuenta que los enfoques interdisciplinarios son necesarios. Y si de gobierno y de actividades públicas estamos hablando, el asunto cobra una enorme importancia porque se está hablando no de enfoques teóricos, sino de la actualidad y de la vida de hoy de cientos de miles o de millones de personas. ¿Qué problema existe de origen humano, de nuestro temperamento, cuando descubrimos que es absolutamente necesario lograr coordinación? Pues que haya una disposición de ánimo no autoritaria, sino de colaboración. Para describírselos, lo diré como una especie de imagen, o podría ser un recuerdo de su servidor, pero lo presento más bien como una escena imaginaria, que la gente dice, oye, yo creo que para este asunto tenemos que coordinarnos, ¿no? Pero alguien de los participantes dice, yo estoy de acuerdo en coordinarme contigo o coordinarme con ustedes, pero díganme, ¿quién coordina a quién? Es decir, otra vez la búsqueda del mando, del papel central. La coordinación exige cierta voluntad de desprendimiento autoritario, verdadera voluntad de cooperación. Y eso, pues aunque es un asunto en el que intervienen
factores humanos, temperamento, características personales, tiene también técnicas específicas, normas que nos ayudan a pavimentar este camino de cooperación. Y es de lo que nos van a hablar Alberto Castro Jaimes y el maestro José Manuel del Muro, que nos va a acompañar un poquito después. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos mucho este mensaje de bienvenida por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Y antes de comenzar con nuestra sesión, las y los invitamos a que nos compartan sus dudas, comentarios e inquietudes en el chat y una vez finalizada la presentación, con muchísimo gusto daremos lectura y seguimiento. Sin más por el momento, me permito cederle el uso de la voz al maestro Alberto Castro y a la maestra Ana Karen Muñoz para comenzar con su ponencia. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, licenciado Valle, licenciado Ernesto Rodríguez, colegas del equipo INAFED y a todos los asistentes. Pues agradecemos su presencia, su interés. Por supuesto, vamos a mandar el saludo, a transmitir el saludo al doctor Nabor. El maestro José Manuel del Muro está por incorporarse. Se alargó una reunión justo con un grupo de Cámara de Diputados que nos acompaña hoy en Coneval. Pero bueno, vamos a iniciar nosotros con esta presentación, compartiendo ya pantalla. Nos da mucho gusto platicar de estos temas porque pues tiene mucha relación con las búsqueda constante del Coneval al incremento y a la mejora de las capacidades pues, institucionales en general, de nuestros interlocutores, que son desde el gobierno federal, estados y, por supuesto, municipios, y que es un tema que nunca está por demás. Creemos que seminario, tal como está planeado, como está constituido, que fue impulso y pláticas del INAFED, pues inicia con una intención de identificar qué podemos hacer para mejorar la capacidad institucional, pero entendida desde varias perspectivas. Y desde nuestra perspectiva, hay varios campos en los que se puede trabajar para mejorar estas capacidades institucionales, pensando que justo las instituciones son estas configuraciones de reglas, de organizaciones, de diferentes recursos, muchas veces inmateriales, que permanecen más allá de las personas y que van a permitir la continuidad de pues justo esto que queremos explicar y profundizar, que son las capacidades. Vamos a iniciar la maestra Ana Karen Muñoz y yo con esta perspectiva que se ha impulsado y se ha construido desde el Coneval por mucho tiempo, pero que se ha ido afinando además a lo largo de los años por la experiencia que tiene el Coneval, pensando que hay, primero que nada, dos grandes objetivos o propósitos que priman o que anteceden a la acción de cualquier nivel de gobierno, tanto federal, estatal como municipal, que son, primero, pues, ¿cuál es el objetivo que buscamos? Eso lo deciden las personas, ¿no? Es decir, los presidentes municipales, los funcionarios, identifican con información disponible, con su experiencia en el territorio, en la plática, en los diferentes dinámicas en las que se involucran, cuáles son las necesidades de la población o del contexto territorial para sacar adelante, por ejemplo, algo que nos interesa mucho, que es el desarrollo social, o el bienestar, o como queramos visualizar. Y en otra parte, desde nuestro ámbito de responsabilidades, normativamente, ¿cuáles son nuestras, a qué estamos obligados también a atender? Es decir, hay una combinación entre la normativa que nos indica cuáles son las atribuciones que tenemos que atender y cubrir como mínimo, y además entre estas
cómo las podemos usar para mejorar el desarrollo social o el bienestar de las personas a quienes nos debemos, ¿no? Y entonces cada uno tenemos un ámbito de responsabilidad y una manera. ¿Perdón? No se está moviendo. Ah, no sé si. Perdón, creo que no se está compartiendo toda la. La vemos el PowerPoint, maestro, pero en versión normal. Falta si la puede poner, por favor, en pantalla completa. Es que según yo la tengo en pantalla completa. Tal vez se cambió de pantalla al momento de compartir. A ver, voy a volver a compartir la pantalla. Voy a ponerlo en pantalla completa y volver a compartir. Perdón, para que. Ahora sí, creo que ya. Ahí ya se está viendo, ¿verdad? Listo. Adelante, maestro. Ahora sí, muchas gracias. Bueno, esto es pues la primera parte en la que nosotros identificamos cuáles son las diferentes herramientas, métodos que tenemos disponibles. Una parte, dijimos, bueno, es la voluntad, ¿no? de las personas que define diferentes objetivos, que se plasman en una planeación, pero que además atienden a una responsabilidad, que es la parte normativa, y para los cuales tenemos no solo la disposición de las personas, sino ciertas herramientas metodológicas, herramientas, por ejemplo, la información que publica el Coneval, como la medición de pobreza y otras plataformas que ya se han presentado aquí, y en otras incluso tenemos los recursos que ejercemos, ¿no? Pero no solo eso, nuestra perspectiva es tratar de identificar en ese punto, pues no solo la disposición de las personas, las herramientas con las que contamos o la formación y los recursos que tenemos disponibles, sino llamarle de una manera que son las capacidades institucionales. Entonces aquí nos preguntamos ¿por qué esto es importante? ¿No? ¿Por qué problematizamos más? Podríamos asumir simplemente, pues las capacidades son todo eso, ¿no? Pero entendiendo las capacidades como tal, dentro de nuestros ámbitos de responsabilidad, que son estas instituciones, las capacidades las visualizamos como las competencias necesarias para nosotros, como dependencias públicas, en este caso los municipios o también el propio INAFED o el Coneval, para cumplir con las responsabilidades normativas y los objetivos que fijamos. Y los objetivos además que fija el gobierno en cualquier nivel de responsabilidad de manera efectiva, eficiente y sostenible. Más allá, por ejemplo, aquí citamos a uno de nuestros consejeros académicos que indica ese cuadro verde que se ve en la diapositiva, que sin gobiernos, gobiernos sin instituciones capaces, no podrían alcanzar realmente un crecimiento económico, el objetivo de inclusión social, ni la protección al medio ambiente. Todos estos son problemas tan complejos que requieren no solo de, por ejemplo, una política pública o una acción específica, sino realmente de la capacidad de movilizar recursos, de atender realmente una planeación ordenada, de verdaderamente buscar con las acciones y recursos que tenemos disponibles objetivos específicos y organizados. Identificamos desde este punto la capacidad institucional en tres niveles. En el nivel del individuo, que se refiere a la formación de los individuos, que tiene que ver en mucho, pues, con la experiencia que tienen, con la exposición que han tenido a diferentes problemáticas y a sus soluciones, con la propia formación técnica, incluso con la formación, la educación formal que puede tener. Y esto es una combinación de estos factores. Otra con la propia organización, que implica la participación, ámbitos y definición de responsabilidades de cada uno de los individuos, donde en cuanto tengamos mayor claridad de qué hace cada
uno de estos individuos en una organización o una institución, mejor vamos a visualizar los resultados de estas instituciones. Y en el último, en el contexto macro, que es un contexto institucional, y aquí no solo va desde la capacidad administrativa, que es el ámbito de responsabilidad a la que nos enfrentamos día a día, sino también la capacidad política, es decir, el contexto en el que las propias instituciones podrían moverse. Como decía el licenciado Valle hace rato, en el que por ejemplo, alianzas o coordinaciones entre niveles de gobierno o entre instancias, por ejemplo, Coneval con INAFED hacen desde hace tiempo una pues sinergia, ¿no? Una dinámica en la que nosotros nos apoyamos con ellos y al revés, ellos nos apoyan a llegar también a los municipios, por ejemplo, para ofrecer esta información, que es uno de nuestros cometidos, o entre ámbitos de gobierno, por ejemplo, la capacidad de coordinar políticas públicas para focalizar realmente los esfuerzos, no duplicarlos, no rivalizar recursos y esfuerzos. Todo esto requiere no solo de la voluntad, sino un contexto institucional en el que es posible coordinar los objetivos y los recursos o las instituciones. Reconociendo esta importancia de contar con instituciones capaces, el Coneval aporta cierta información para medir estas capacidades institucionales. A esta le llamamos un diagnóstico de monitoreo y evaluación de las entidades federativas que toca para cada 2 años recopilar y analizar la información que podemos obtener de todas las entidades federativas. Hoy en día hacemos el anuncio que estamos recopilando la información para el diagnóstico 2023, cumpliendo una serie de 10 años de diagnóstico, de monitoreo y evaluación de las entidades federativas, y que responde a un mandato que tiene el Coneval, que entre sus atribuciones son el apoyar y ofrecer pues lo necesario para incrementar las capacidades en materia de monitoreo y evaluación tanto de los municipios como de las entidades federativas. Y dentro de estos contamos con este diagnóstico como una herramienta que nos permite reconocer ciertos elementos que vamos ahora a desglosar. En este caso, este diagnóstico nos permite, desde nuestra perspectiva, apoyarnos para medir las capacidades institucionales en el cumplimiento de las responsabilidades y el objetivo de mejorar la política de desarrollo social. Es decir, hay una parte muy importante que hay que distinguir. La evaluación de políticas sociales es un proceso, es decir, se evalúan el diseño, los esfuerzos de los propios programas federales, en caso de Coneval, en caso estatal, el resultado, el diseño, la consistencia de los programas federales, pero el diagnóstico de monitoreo y evaluación se refiere a la capacidad institucional pues, de impulsar estos esfuerzos, ¿no? Es decir, en el mediano y largo plazo, qué elementos, qué herramientas y qué formas de organización, tanto desde la parte normativa como desde las prácticas, tienen e impulsan los estados para poder continuar con estos esfuerzos para mejorar su política de desarrollo social. Es decir, no se está evaluando la política social, sino la capacidad de mejorar e impulsar la política social, ¿no? Que son cosas muy diferentes y que nos interesan en el ámbito justo de nuestras responsabilidades dentro de un sistema de monitoreo y evaluación estatal. Y en este caso, para profundizar, pues cedo la palabra a la maestra Ana Karen Muñoz, que nos va a contar a detalle cuáles son los elementos de este diagnóstico y cuáles son los elementos que considera el Coneval para evaluar a los estados, que toca también a un contexto institucional local para los municipios. Es decir, en este diagnóstico no se evalúa a los municipios, se evalúa a los estados, pero que este diagnóstico del sistema de monitoreo y evaluación de los estados es prácticamente el contexto institucional de los municipios, que es una publicación que pueden consultar y que vamos a publicar muy pronto nuevamente. Por favor, cedo la palabra a Ana Karen y voy a apagar mi cámara y voy a acercar el micrófono a
Vamos ahora sí. Gracias. Buenas tardes. Solo se me pueden confirmar si me escuchan bien porque estaba teniendo un poco de... Escuchamos bien, maestra. Perfecto, muchas gracias. Bueno, como comentó el maestro Alberto, yo les voy a presentar con un poco más de detalle a qué nos referimos con el diagnóstico de monitoreo y evaluación en las entidades federativas y municipios. Nosotros, desde Coneval, diseñamos este diagnóstico con el objetivo de identificar la institucionalización del sistema de monitoreo y evaluación a nivel de entidad federativa. ¿Por qué? A través de este, podemos nosotros analizar, saber cómo está el avance en los instrumentos, tanto normativos como prácticos, que permiten la consolidación de los sistemas de monitoreo y evaluación en los estados. ¿Cómo está compuesto este diagnóstico? Desde aquí valoramos dos elementos. Por un lado, el deber ser. ¿Qué quiere decir el deber ser? La parte normativa. Cada uno de ustedes en sus entidades federativas tienen normas, lineamientos que deben de cumplir, ¿no? Las normas nos dicen qué debemos hacer. Pero por otro lado es, ¿qué es lo que realmente está sucediendo? Sabemos que existen cosas que no están en la norma, pero por buenas prácticas que han estado institucionalizadas desde hace muchos años, se realizan. Pero también hay cosas que desafortunadamente están en la norma, pero ya en el momento de operacionalizar o de ya pasarlo a la realidad se vuelve un tanto complicado. Entonces, a través de este diagnóstico lo valoramos desde dos puntos. Uno, ¿qué es el deber ser? ¿Qué nos dice la norma que debemos de hacer en la parte del sistema de monitoreo y evaluación? Pero por otro lado, ¿qué es lo que realmente se está haciendo? ¿Qué elementos consideramos? Recordemos que desde Coneval a nosotros estamos, llevamos el tema del desarrollo social. Por lo tanto, vemos la institucionalización desde el desarrollo social. Por lo tanto, primero vemos la existencia de la normativa referente al desarrollo social o su equivalente. Pero también vemos la parte de si existen criterios para crear nuevos programas. Si existe la normativa y se están llevando a cabo la elaboración de los padrones de beneficiarios, las reglas de operación o equivalentes, que son las que ayudan a dar cierto marco a los programas, la difusión de la información de estos programas, la transparencia en el presupuesto, ciertos elementos de monitoreo y evaluación que deben de estar en las instituciones que llevan estos temas, los indicadores para dar seguimiento a a los resultados y a la gestión de los mismos programas, y si existe claridad de quiénes son los responsables de realizar o coordinar estas evaluaciones. Ahora, ¿por qué es importante o cómo nos ayuda esto a medir las capacidades institucionales de los estados? Algo que es muy relevante en este sentido es que esto tiene que ver mucho con la comunicación que existe entre las dependencias y entidades del estado. Recordemos que cuando hablamos de temáticas sociales, hablamos de temáticas que van, donde se tiene que conjugar la acción de más de una dependencia o entidad. Por eso, cuando hacemos el levantamiento de esta información, no solo estamos hablando del levantamiento de información de una sola dependencia o entidad, hablamos que tenemos que conocer el panorama de qué está haciendo el sistema estatal en su conjunto. Y este sistema está compuesto no solo de una dependencia, estamos hablando de bienestar, salud, del Instituto de las Mujeres, la Secretaría de Economía, Trabajo, Agricultura, todas estas dependencias que tienen que ver o que hasta cierto punto contribuyen con el desarrollo social. Ahora, en el nivel macro, ¿qué medimos? Aquí tomamos un acercamiento a las capacidades políticas a través de los elementos normativos que mide este instrumento del diagnóstico. Por lo tanto,
lo que valoramos es si dentro de la entidad federativa existe de manera clara los lineamientos, las reglas, las leyes sobre qué deben de tener las instituciones respecto al desarrollo social. Por ejemplo, si se tiene un marco general como es la Ley de Desarrollo Social, o aquí tenemos otro ejemplo, una pregunta que nos habla si la normativa estatal establece la evaluación y el monitoreo de los programas de desarrollo social, o si la misma normativa nos dice que se debe de contar con indicadores de resultados. ¿Por qué es importante desde las capacidades institucionales ver este nivel macro? Nos está mostrando si la entidad está poniendo como parte del deber ser de las acciones que se van a desarrollar esta parte del sistema de monitoreo y evaluación. Si estamos teniendo un marco normativo que pueda permitirnos tener o apegarnos a lo que se debe de hacer en cuanto a estos procesos de monitoreo y evaluación de la política de desarrollo social. Después, cuando ya lo pasamos esto a un nivel, al nivel meso que vimos en las primeras láminas que nos mostró el maestro Alberto, vemos que a través de este diagnóstico ahora vamos a pasar a las capacidades administrativas que existen en las entidades a través de los elementos prácticos. Es decir, ¿qué se está haciendo ya en el día a día, en la práctica, para poner en práctica todo lo que se estableció previamente en la normativa? Porque muchas veces hemos observado que la normativa nos dice lo que se debe de hacer, pero ya en la práctica, si no existen estas capacidades institucionales, se vuelve complicado el llevar a cabo. Entonces, es muy común que veamos esta brecha entre el deber ser y lo que realmente se está haciendo. ¿Y esto a qué se debe? Pues está muy ligado a estas capacidades que va a tener a las entidades federativas para poner en práctica todo el deber ser que nos está estableciendo la normativa. Por ejemplo, aquí se valora si más allá de si la normativa nos dice que deben de realizarse con cierta periodicidad estudios, diagnósticos, investigaciones relacionados con el desarrollo social, lo que se valora es que si efectivamente se han realizado estos estudios, o por ejemplo, si bien la normativa muchas veces nos establece que se debe de realizar las evaluaciones o el monitoreo de la política o los programas, tal vez por la falta de estas capacidades pues no se ha llegado a hacer. Entonces, a través de este diagnóstico podemos distinguir de lo que se dice que se debe hacer a lo que realmente se ha hecho. Por ejemplo, en el nivel normativo, un ejemplo como del contraste entre el deber ser y el ser. Tenemos una pregunta que nos dice si la normativa establece la evaluación y el monitoreo de la política en el Estado. Y por otro lado, a nivel práctico, lo que se valora es que si se han realizado las evaluaciones. Entonces, a nivel normativo, vemos la capacidad institucional a nivel macro, ¿no? Si a nivel político se ha logrado establecer en la normativa la necesidad de tener el proceso de monitoreo y evaluación de la política de desarrollo social, pero ya a nivel meso, que es en la parte práctica, es si efectivamente esto se ha realizado. Ahora, ¿por qué es tan importante estas capacidades institucionales, no solo a nivel estatal, sino lo debemos de ver en todos los niveles de gobierno y donde eso se vuelve muy importante para estos procesos de coordinación entre ustedes, los municipios, con las entidades federativas y ya estas a su vez con el nivel federal? Es que no solo se debe de ver como la transparencia y la rendición de cuentas, no por sí mismas son valiosas, sino que es necesario para que esto funcione, pues que exista una capacidad administrativa.
Es decir, que todos los procesos funcionen, que las reglas no solo estén ahí plasmadas, sino que se cumplan efectivamente estas reglas y que funcionen. Y para esto, ¿qué necesitamos si ya nos vamos al nivel más micro? Pues para que las reglas se cumplan, necesitamos tener a los funcionarios constantemente capacitados para que puedan desarrollar justo estas capacidades que permitan hacer tangibles todos estos procesos que nos van a hacer cumplir con la normativa. Es aquí donde se juntan estos tres niveles que vimos, el macro, el meso y el micro, ¿no? Es aquí donde se entrelazan ellas, porque si en alguna de ellas no está consolidada, no podemos generar la siguiente. Y el ideal, aquí como lo muestra esta figura, es cerrar esta brecha que existe entre la parte normativa, que es la capacidad potencial que puede tener una institución, allá la parte efectiva, que es lo que cada uno de ustedes va a realizar día con día para el cumplimiento de estas funciones o de esto que se está solicitando a través del desarrollo de estas capacidades. Ahora, como bien se mencionó, este diagnóstico lo hemos realizado desde 2011. Finalmente, la última observación que tenemos es la 2021 y se publicará una en 2023, en este año. ¿Qué observamos? Ahí, como pueden ver, los resultados son diferentes entre las entidades federativas, pero algo que podemos ver de manera generalizada es el aumento en el resultado, en la valoración que obtuvo cada una de las entidades federativas. Es decir, cada vez las entidades federativas están fortaleciendo sus capacidades institucionales en materia de monitoreo y evaluación. Pero no solo eso, si ven, las brechas se han ido cerrando entre las mismas entidades federativas. Tal vez, en excepción de algunas, la mayoría están por encima del 80% de calificación. Al principio, en la primera medición, si ven, eran muy dispares entre ellas. Teníamos 22, 30, 40, 80, ¿no? Eran sumamente dispares, pero poco a poco, con el acompañamiento que se ha dado desde Coneval, con este impulso que hemos tenido, se ha visto un cambio en las capacidades desde los funcionarios, pero también las capacidades a nivel institución de cómo llevan a cabo toda la implementación de lo que establece la normativa e incluso cambios a nivel normativo o incluso salen nuevos lineamientos, nueva normativa que permite mejorar todo este proceso de institucionalización y a la vez fortalece las capacidades institucionales de estas instituciones. Ahora, esto es a nivel entidad federativa. Ahora, ¿cómo también operamos desde Coneval para valorar las capacidades institucionales ya ahora al nivel federal y que puede ser replicable hacia otros niveles? Para esto utilizamos la medición de la solidez institucional. Esta medición es una medición que nos permite valorar el arreglo institucional y la capacidad de las dependencias y entidades. Esto es específicamente para el proceso de monitoreo. Ahora, aquí, ¿qué es lo que se mide? Son una serie de variables que tienen que ver con tres temáticas principales. El primero es el arreglo institucional. Este tiene que ver sobre las normas que existen en las instituciones, en las dependencias y entidades de la administración pública para todo el proceso de monitoreo. Como lo vimos, ¿qué es lo que norma o qué es lo que rige todo el proceso? Después viene la formación de capacidades en monitoreo. También tiene que ver con cómo se capacita a los recursos humanos que van a llevar todo el proceso de monitoreo de los programas sociales. Entonces aquí se valora si estas personas han sido constantemente capacitadas para poder llevar todo este proceso. Y finalmente, la diseminación de la información. Es decir,
no solo que se genere la información, sino que también se comparta. Algo que hemos visto constantemente es que desde las dependencias y entidades se genera mucha información, pero no solo es el proceso de generar información, sino que también se comparta con todas las contrapartes que se tienen. Por ejemplo, los operadores de los programas, que ellos conozcan qué se está generando a través del monitoreo y cuáles han sido estos resultados. Que existan procesos claros, no solo para capacitar a la gente, sino también para que se les diga qué se ha estado logrando a través de todos estos procesos que ellos están llevando a cabo. Y la que sigue, por favor. Ahora, para esta medición se realiza a través de variables que, como les mencioné, están asociadas a estas temáticas. En la parte de la regla institucional, como les mencioné, tiene que ver con la normativa. Entonces, aquí las variables que se miden es la normativa sobre el proceso de monitoreo, la planeación que se tiene sobre el proceso de monitoreo, que también se busca que lleve un proceso de planeación, y el presupuesto que se tiene para realizar estudios al respecto. Después viene la formación de las capacidades, ¿no? Que tiene que ver, uno, con la capacitación continua que se puede dar al personal y también la certificación que se le puede dar a este personal respecto a la metodología que se utiliza comúnmente para el monitoreo, que es la metodología de marcología. Y finalmente, el proceso de sistematización, que tiene que ver si existe un repositorio de información, los mecanismos que se tienen para compartir la información que proviene de este monitoreo y los sistemas para el reporte de la información. Ahora, ¿cómo se mide? Para este proceso de medición se lleva a cabo mediante un cuestionario que se aplica a las dependencias y entidades de la administración pública. Este es un cuestionario en línea y se dirige a las unidades encargadas de la coordinación del proceso de monitoreo. Este cuestionario tiene 16 reactivos que tienen que ver con todas estas temáticas que les mencioné previamente, ¿no? Aquí se valora todo el tema de la existencia de una normativa. Naturalmente todo esto tiene que venir con su soporte documental para poder validar que se tiene esta normativa. También si se ha capacitado, se valora si la capacitación que se le ha dado a todos los funcionarios involucrados en el proceso de monitoreo. Y finalmente, se busca conocer si se tienen sistemas al interior de las dependencias para dar seguimiento a toda esta información. Ahora, ¿qué se ha encontrado a nivel de la Administración Pública Federal? La última medición que se realizó fue en 2022. Cabe destacar que este también es a nivel bienal y la última medición es 2022 y la siguiente será hasta 2024. Ahora, el nivel promedio es de 0.58, ¿no? Digamos que estamos en un nivel intermedio, es un proceso que está en consolidación y ahorita se podría decir que se está a la mitad. Pero al interior de las dependencias, si ven, todavía existen unas brechas importantes. Por un lado, se tiene a la Secretaría de Economía que tiene la valoración más alta. ¿Por qué? Porque esta Secretaría tiene un avance muy importante en el proceso de sistematización de la información, pero también en la formación continua de las capacidades a los funcionarios que forman parte de todo este proceso. Ahora, por el lado de mujeres, si bien se tiene un avance en los mecanismos de diseminación de la información, todavía tiene oportunidades de mejora en formar capacidades de monitoreo a los funcionarios que están encargados de este proceso de monitoreo. Pero también no se ha destinado presupuesto para generar estudios que fortalezcan todo este proceso de monitoreo. Y adicionalmente, aunque generan mucha información, no hay un repositorio que permita consultar esta información. Entonces, recordemos que algo importante en este proceso de
de fortalecer las capacidades, no solo es generar información, también es recopilarla y utilizarla, tenerla ahí en un banco de información que nos permita consultarla constantemente para saber cómo vamos y en qué podemos mejorar. Ahora, si nos vamos específicamente por variable, ¿qué es lo que observamos? En el aspecto de arreglo institucional, la variable relativa a la normatividad es lo que está mucho más avanzado. El punto 89 ya está muy cerca de llegar al máximo que sería 100. ¿Y esto qué nos dice? Que existe normativa que ya está muy clara sobre qué se tiene que hacer respecto al monitoreo. Pero ¿qué es lo que nos hace falta o dónde es donde se ve más bajo? El presupuesto para estudios de monitoreo. Recordemos que estamos en procesos constantes de mejora y para eso necesitamos estar actualizándonos sobre las temáticas. Entonces, aquí lo que se busca es que se tengan presupuestos para poder hacer un foco o poder hacer un zoom a todo aquello que vemos. El monitoreo nos da ciertos resultados, pero si queremos conocer con mayor profundidad qué es lo que está pasando o qué nos están diciendo los datos, necesitamos contar con cierto presupuesto para que nos ayude a llevar a cabo estudios para reforzar estas temáticas, ¿no? Entonces aquí se observa que la parte más baja o donde se tiene todavía un área de mejora es en destinar ciertos recursos para fortalecer el monitoreo a las políticas y a los programas y así tener mejores resultados. Ahora, la parte intermedia está con los sistemas de información y los repositorios de información. Esto que nos dice, algunas entidades y dependencias han avanzado en generar estos repositorios de información, estos sistemas de información que permiten tener a la mano cuáles son los resultados del monitoreo. Y esto se ve como resultado de la diseminación de la información. Como hemos mencionado constantemente, no solo es que recopilar la información a través del monitoreo, es también darla a conocer, sistematizarla y así poder generar cierta base que nos permita tomar mejores decisiones. La que sigue. Ahora, sobre la normatividad, vemos que parte de los resultados es que gran parte de las dependencias lograron identificar normatividad relacionada con monitoreo, ¿no? Y así como lo vimos en la parte de las entidades federativas, tenemos un gran avance en la parte de hacer referencia o tener algunas leyes, normas, lineamientos que encuadren todos nuestros procesos de monitoreo y evaluación, ¿no? Y esto también sucede a nivel federal. Como le decíamos, esto es muy común a nivel federal y esto pasa a nivel estatal, que las normas suelen estar muy claras, ¿no? De qué es lo que nos toca hacer, cómo toca hacer. Pero a veces, donde ya empieza a haber mayores áreas de mejora, es en la parte ya más práctica, ¿no? Ya en el deber ser. Como hemos visto también en otra parte, las normas es donde normalmente estamos más altos, pero hay áreas donde se puede mejorar. Sí. Ahora, ¿qué pasa ya si nos vamos a los sistemas de información? Ahora, respecto a los sistemas para el reporte de la información del monitoreo, más de la mitad, el 60%, cuenta con algún sistema de información para la recopilación de la información. Y todavía existe una parte importante, que es el 40%, que aún no cuenta con sistema de información. Si bien se tiene el portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda, este no es algo que se pueda reportar porque es completamente externo a las dependencias. Incluso ustedes, si llevan la parte de, por ejemplo, de ramo 33, existe el sistema de recursos federales transferidos que tienen que reportar con la Secretaría de Hacienda, pero es externo, ¿no? Lo que se busca es que se tengan sistemas internos donde se pueda dar seguimiento a la información, que se ajuste a las necesidades de cada dependencia, de cada entidad,
de cada entidad federativa, de cada municipio, que permita dar un seguimiento oportuno y recolecte la información que ustedes necesitan. Si bien se tienen estos sistemas externos, estos ayudan a dar un seguimiento homogéneo a todas las programas, políticas, pero cada uno de ustedes sabe lo que necesita, sabe lo que cada uno de ustedes requiere recabar información. Por eso es que nosotros valoramos la importancia de contar con un sistema interno de información que permita el reporte de estos indicadores y que incluso puedan tener indicadores adicionales que les ayude a una mejor toma de decisiones. Ahora, veamos desde la planeación estratégica. Normalmente estamos acostumbrados a las planeaciones anuales, ¿no? Vemos año con año qué queremos ver. Pero a través de esta valoración, de este arreglo institucional, lo que buscamos es ver si se cuenta con una planeación que vaya más allá de un año, ¿no? Como pueden ver, la mayoría tiene una planeación a un año, ¿no? Tienen como, es como lo común que hacemos, ¿no? Incluso por ley tenemos que planear año con año qué es lo que pensamos hacer. Pero también se busca que se vea más allá. Es decir, ¿qué se espera que se tenga dentro de 2, dentro de 5 años? Y aquí que observamos que solo una tercera parte tiene una planeación que va más allá de un año y hasta 5 años, pero eso sí, ninguna dependencia o entidad tiene una planeación que va más allá de 6 años. Ahora, una recomendación que se hace desde Coneval es que se desarrollen planes de trabajo para el corto, mediano y largo plazo. Esto ayuda a dar una dirección a lo que se busca lograr y una ruta de trabajo a seguir, ¿no? Porque si bien podemos plantearnos objetivos anuales, si tenemos una meta que va más allá, año con año vamos a planear, pero no pensando en lo que queremos ese año, sino en nuestro objetivo final, que es este plan de largo plazo. Esto lo que vemos es que ayuda a incrementar la efectividad, dado que nos va a ayudar a priorizar las funciones y así desarrollar las capacidades necesarias para poder lograr estos objetivos de largo plazo. Ahora, como les había mencionado anteriormente, esta gran área de mejora tiene que ver con el presupuesto a los estudios de monitoreo. Como aquí pueden ver, solo el 13% de las entidades destinaron una parte de su presupuesto para estudios de monitoreo. Estos son muy importantes porque ayudan a mejorar el seguimiento que le dan a los entregables que dan los programas. Recordemos que estamos entregando cosas con un objetivo muy claro. Entonces, si se hacen estudios puntuales sobre el monitoreo de estos indicadores, nos puede dar luz sobre dónde se puede mejorar y así mejorar la efectividad de los programas que se están dando. Y con ello, con esta información, se puede lograr sustentar una mejor toma de decisiones. Recordemos que es importante utilizar la información para tomar decisiones basadas en evidencia. Entonces es por ello que se vuelve relevante destinar ciertos recursos para generar estos estudios que nos ayuden a consolidar los resultados que ya hemos visto. Y ahora, si nos vemos con estos mecanismos de diseminación, como les decía, es importante tener estos mecanismos para socializar los resultados del monitoreo. Por lo que vemos en los mecanismos de diseminación institucionalizados, esto lo tienen el 73% de las dependencias, lo cual es un avance bastante considerable. Y solo el 20% no tiene mecanismos para diseminar la información. ¿Qué sigue? Ahora, sobre los repositorios de información, lo que vemos es que una tercera parte tiene un repositorio completo de información. Una parte
tiene repositorios, pero los tienen incompletos, y una tercera parte tiene repositorios, pero no son públicos. Aquí es donde recordemos una parte importante que es sobre la importancia de hacer pública esta información. Se están haciendo uso de recursos públicos, por lo tanto es importante este tema de la transparencia y rendición de cuentas. Entonces, ¿por qué es importante hacer pública esta información? Porque así vamos a dar cuenta de cómo se están dando los resultados del ejercicio de estos recursos, ¿no? ¿Qué se está logrando a través de la aplicación de estas políticas y programas? Pero también, si vemos esta contraparte, tenemos 4 dependencias que no tienen un repositorio de información. Es decir, generan información, pero no existe una compilación de esta información. ¿Qué vemos? O sea, creo que todos son muy conscientes que día con día estamos constantemente recopilando información muy valiosa sobre qué se está haciendo, cómo se está haciendo, qué se está entregando, solicitudes que se reciben. Por ejemplo, aquí nosotros día con día recopilamos qué capacitaciones damos, a quién están dirigidas, qué tipo de información. Y para esto nosotros vamos sistematizando la información, porque esto nos ayuda a tomar decisiones. Sabemos qué tipo de información se necesita, hacia dónde la debemos de llegar, qué tipo de capacitaciones son las que más nos piden, cuáles entidades hemos capacitado más, qué municipios han sido los que más hemos capacitado, cuáles son las necesidades de esto. Entonces, si nosotros generamos la información, pero no la sistematizamos y no, además, no le hacemos reconocimiento del resto de las personas involucradas en este proceso, no estamos aprovechando cabalmente todos estos resultados que estamos dando. Y ahora, si vamos ya a la parte de la formación de capacidades, lo que vemos es que el 80% de los funcionarios federales ha sido capacitados, lo cual es un muy buen indicador de cómo vamos en este proceso de capacitación. Normalmente, ¿en qué está relacionada esta capacitación? Pues en el presupuesto basado en resultados, en evaluación de políticas y programas y el diseño de construcción de indicadores. Por ejemplo, estos espacios que nosotros estamos teniendo a través de INAFED con ustedes a nivel municipal es muy importante porque los estamos dotando de capacidades institucionales para que posteriormente ustedes vayan y apliquen todos estos conocimientos en el proceso de diseño, seguimiento, monitoreo de las políticas y los programas que sean responsables cada uno de ustedes. Entonces, esto fortalece el proceso de adquirir conocimientos y después sean aplicados en cada una de sus labores. Ahora, si vemos en la certificación en materia de metodología de marco lógico, aquí específicamente en la recolección de esta variable de solidez institucional, lo que se busca es la metodología de marco lógico, dado que a nivel federal es el instrumento que se utiliza para el proceso de monitoreo de los programas sociales. Por lo tanto, dado que el instrumento principal es la MIR, se busca que los funcionarios estén certificados en esta metodología. Lo que se ve es que 5 entidades en 5 dependencias el 100% de sus personales capacitados en metodología de marco lógico. Por el contrario, hay 3 días que ninguno está certificado en esta metodología. Entonces, aquí es importante que estas dependencias impulsen esta certificación, dado que es un instrumento que se va a utilizar para recabar información relevante en este proceso de monitoreo de los programas sociales. Y bueno, un poco los resultados, como les decía, al igual que el otro, se realiza bienalmente, solo que se realiza en años pares y el diagnóstico a nivel entidad federativa es a niveles impares. Y
El primer levantamiento fue en 2018, por eso es que aquí la comparativa es 2018-2022. Este es un instrumento relativamente nuevo si lo comparamos con el anterior. Y bueno, ¿qué es lo que se ha observado? Si ven, ha incrementado respecto de la primera medición, pero este incremento ha sido muy poco. Pasamos del 0.55 a 0.58, ¿no? Hubo una ligera caída en 2022, pero logró recuperarse e incluso logró mejorar. Como ya habíamos mencionado, la Secretaría de Economía es de las que sale con una mejor valoración en la parte de solidez institucional. Y esto tiene que ver mucho con lo que les decía. Mejoró esta parte de los planes de trabajo en el corto y mediano plazo. Y además, este incremento tuvo que ver mucho con este proceso de capacitación a sus funcionarios y certificación en la metodología. Y lo que se nota es que a diferencia entre 2018 con 2022, es que en 2022 contó con un repositorio público de información. Ahora, ¿qué es lo que buscamos desde Coneval con este tipo de estudios? Es mostrarles cómo nosotros valoramos todo este proceso de capacidades institucionales y creamos cierto incentivo para que se busque mejorar. Ve que les hace falta para consolidar todas las capacidades institucionales y así se puedan establecer mecanismos para mejorar. Por ejemplo, aquí vemos, como les decía, este incremento ha sido muy poco, pero sí, vemos, este es un instrumento muy nuevo que se empezó a levantar en 2018. Entonces son procesos paulatinos que van poco a poco creciendo. Si lo comparamos con el que vimos previamente de entidades federativas, es un proceso que ya lleva más de 10 años. Por lo tanto, el crecimiento es mucho más marcado porque es un proceso que hemos llevado de 10 años donde poco a poco hemos ido consolidando este proceso de fortalecimiento de las capacidades institucionales en los diferentes niveles, ¿no? Que van desde la parte normativa, la parte práctica y ya hasta la parte más micro que tiene que ver con la capacitación de cada uno de los funcionarios. Y para cerrar, ¿cuáles son los pasos a seguir para mejorar específicamente esta parte de la solidez institucional? Pues lo que se recomienda es esta asignación de presupuesto para el desarrollo de estudios, ¿no? Es muy importante la generación de información que nos ayude a tener una toma de decisiones fundamentada en evidencia. Por otra parte, es la mejora en la planeación del monitoreo en distintos tiempos, en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Esto nos ayuda a establecer rutas de trabajo muy claras, con objetivos claros y metas que se puedan ir formulando conforme a estos objetivos de largo plazo. Por otro lado, el incremento de la certificación en materia de monitoreo al personal, que es algo que nosotros trabajamos muy de la mano con ellos, y también con la implementación de mecanismos de diseminación de la información al interior de las dependencias, así como crear cada vez una mayor sistematización de la información que ayude en estos procesos de transparencia, ¿no? Se genera mucha información, pero no toda está siendo sistematizada de manera clara y sobre todo pública. Y bueno, si bien han existido avances, pues todavía se tienen todos estos retos, tanto en los distintos niveles de gobierno. Entonces, si se fortalecen en todos estos niveles, se puede lograr una mejor consolidación de todo el sistema de monitoreo y evaluación en los distintos niveles donde se pueden desarrollar estas capacidades, y con esto se genera una mejor información para la toma de decisiones. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte y quedamos atentos a sus preguntas. Agradecemos mucho la exposición por parte de la maestra Ana Karen Muñoz González, directora de Análisis y Vinculación con Entidades Federativas y Municipios, y del maestro Alberto Castro Jaimes, director ejecutivo de Planeación Interna, Investigación y Vinculación Externa.
A continuación, antes de pasar a este espacio de preguntas y comentarios, me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz. Adelante, por favor. Gracias, Leslie. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos, amigas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en esta, que ya es la tercera sesión de este seminario, que la verdad es que nos ha gustado mucho por este tema de capacidades institucionales y descentralización. Comentaba nuestro titular al inicio que este seminario busca contribuir a la formación y fortalecimiento de las capacidades institucionales. Y como ya nos comentaba aquí nuestros amigos y amigas de Coneval, se pueden entender como competencias, como elementos indispensables para el logro de los objetivos de los gobiernos municipales y el cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales. Y particularmente en esta sesión, tanto la maestra Ana Karen Muñoz como el maestro Alberto Castro Janes, pues nos han insistido en el tema de pues la importancia, pero primero que nada, Alberto, Ana Karen, buenas tardes, la importancia de desarrollar estas capacidades en los diferentes órdenes de gobierno, particularmente hoy nos estuvieron hablando acerca de gobierno federal, pero bueno, pues al final de cuentas esto es un tema que inicia en algún lado, por ejemplo el gobierno federal, y va detonando, va ampliando hacia otros órdenes de gobierno como el estatal y el municipal. Y en ese sentido es que les apreciamos que nos hayan dado esta charla sobre las capacidades institucionales para la coordinación intergubernamental, y así como de los diferentes aspectos que forman parte de lo mismo. Alberto, Anita, me llamó mucho la atención y creo que también algunos de nuestros amigos en el chat, algunos de los conceptos que ustedes estaban utilizando, propiamente la solidez institucional, es algo que llama la atención, y cuando lo van ustedes agregando, pues entendemos ya a qué se refieren en estos aspectos de contar con un marco normativo, contar con gente capacitada y contar con un presupuesto, y por supuesto la creación de un sistema de información. Pero hay un punto que no sé si, bueno, por supuesto hay muchos, pero hay uno que particularmente me llamó la atención en la parte de las capacidades administrativas, porque a veces parecieran como, lo voy a decir como lo pensé, a veces parecieran como cuestiones obvias, pero que siempre es importante, Anita, Alberto, insistir en la necesidad, por ejemplo, de contar con procesos que funcionen, reglas que se cumplan, funcionarios que tengan la capacidad y gobiernos con recursos. Porque si no hay recursos, pues era lo que vimos un poco en alguna de tus láminas, Anita, por más voluntad que se tenga, si no disponemos de recursos para emprender un monitoreo, un diagnóstico, una evaluación, pues ahí se queda trunca la voluntad, ¿no? Entonces va asociada la voluntad política con la asignación de recursos. Programa que no cuenta con recursos, pues simplemente se queda en el papel. Y así como la falta de recursos, pues las otras iniciativas. Si hay voluntad, pero al final de cuentas la gente no se capacita, o si hay voluntad, pero al final no se traduce en instrumentos como los repositorios, en instrumentos como los propios sistemas de información, y por supuesto todo esto orientado hacia difundir, pues simple y sencillamente no tenemos avance en esta parte de generar una capacidad. Y creo que también en ese sentido van un poco las preguntas. Me llama la atención una de ellas, pero ahorita le voy a pedir a mi compañera Leslie que nos apoye en la lectura de ellas, porque ciertamente tiene que ver con un tema, Alberto, Anita, que en sí mismo habla de la difusión, de la eficacia en la difusión. Digo, a pesar de que hagamos las cosas, a pesar de que generemos instrumentos, quizás esta eficiencia o eficacia en la difusión de la información también es un aspecto importante, y me parece que hacia allá va una de las preguntas, pero le pediría, y si esto que comenté les merece alguna opinión, Alberto, les agradeceré, junto con las preguntas que a continuación nuestra compañera Leslie Rodríguez nos ayude a dar lectura. Adelante, por favor.
Muchas gracias, Ernesto. Sí, vamos a empezar con este espacio y me permito comenzar con nuestro participante Tomás Jiménez Díaz, que tiene dos preguntas. Pregunta uno, ¿por qué el título o subtítulo dice arreglo institucional? Y la pregunta número dos es, ¿por qué es muy complicado acceder a sus informaciones y cómo se puede facilitar a su consulta? Me refiero a información del tipo local o municipal. Adelante, por favor. Bueno, vamos contestando los dos, pero iniciando, muchas gracias por su atención, por su interés en estos temas. Y bueno, iniciando el comentario de Ernesto, a mí me parece que sí, es cierto, y en combinación tal vez con la pregunta del arreglo institucional, que finalmente la necesidad de tener recursos pues es importante, ¿no? Esta frase hace unos años que decía que las prioridades se ven la amistad se ve en el sueldo, decían los viejos políticos, pero tal vez lo podemos traducir aquí a las prioridades se ven en el presupuesto, ¿no? También tener recursos en un programa es darle importancia, pero muchas veces esto no es solamente el factor único, ¿no? Esta visión de capacidad institucional y capacidad administrativa, pues pretende que no solo las acciones pues tengan recursos, a veces podemos tener recursos y no usarlos bien, de manera que la ruta que tenemos que tomar para que sean eficientes y eficaces nuestras acciones, pues no por supuesto, la primera parte pues es que tengan primero una normativa que respalde y luego recursos que lo impulsen, pero también fortalecerlo con procesos internos. Y como vieron en toda la presentación, cada uno de los procedimientos, desde la parte de capacitar al personal, de tener, no solo como motivación, sino como una capacidad individual, que se pueda a través de la organización de las propias dependencias y de los propios gobiernos en los diferentes niveles de gobierno, permiten este avance. Luego, trazar metas claras, tener una visión estratégica, y no, la visión estratégica no solo es decir como qué queremos hacer con toda claridad y con un diagnóstico y con información, sino una ruta de cómo vamos a llegar a ese lugar y determinados procesos ordenados, ¿no? Tener esta claridad paso por paso de cómo vamos a transitar esta ruta para lograr nuestras metas, ¿no? Digamos, todo, desglosándolo, este es todo el proceso, y no solo ello, sino también cómo transmitimos esta capacidad en el largo plazo, es decir, cómo la transmitimos hacia los ciudadanos y cómo la transmitimos internamente, y lo que nos va a permitir que si los ciudadanos conocen qué estamos haciendo y se publica la información, esto se vuelve también una exigencia, ¿no? Es decir, los ciudadanos sabrán, o los otros niveles de gobierno sabrán lo que estamos haciendo y lo podríamos trasladar a otros gobiernos, pues, a otros años, ¿no? Si hoy en día estamos haciendo bien las cosas y publicamos y tratamos de ser transparentes nuestra información, nuestros procedimientos, después esto pues se mantiene como una ruta exigible tal vez. Y también hacia adentro, hacia la transmisión de esta información en el personal, en los colaboradores que están dentro de cada una de las dependencias, cada uno de los gobiernos, mantiene esta capacidad hacia que puede faltar una o dos piezas, pero que se mantenga esta capacidad institucional como una continuidad. Y a todo este conjunto, para contestar esa pregunta, es cómo se le da posibilidad a un arreglo. Este arreglo es como una suerte de configuración, ¿no? Es como un rompecabezas en el que a lo mejor cada una de las piezas son importantes para tener una visión más amplia. Si faltara alguna, pero si tenemos el conjunto, podemos tener la visión amplia aún, ¿no? Y esto es prácticamente un arreglo. No sé si Ana complementar. Estamos viendo que son nuestros además, por no sé, además se ve un poco palabra para darle la bienvenida y pues, salude, pero además continuar con las preguntas que nos están haciendo.
Muchas gracias, maestro. Continúo con nuestra participante Armida Barrios Galván, que nos pregunta, ¿en qué institución se pueden certificar los funcionarios públicos en metodología del marco lógico? Pues de entrada, hay algunos cursos en línea, también hay cursos que ofrece el Coneval, pueden también a través de INAFED o a través de los enlaces estatales, pueden solicitarlo. Nosotros tratamos, digamos, Coneval, la verdad es que es muy pequeño en términos de todas las responsabilidades que tiene y no nos damos siempre abasto para dar estos cursos. Pero si se solicita, si se puede hacer en conjunto también para varios municipios, se podría gestionar la manera de incluirlo en la agenda de capacitaciones del Coneval. También hay materiales en línea que ofrece Coneval, hay materiales que se pueden consultar. Vamos a tratar de hacerle llegar a Ernesto y al equipo de INAFED las ligas para estos materiales para compartírselos también lo más pronto que podamos. Muchas gracias, maestro. La penúltima, perdón, pregunta viene por Adriana Andrade, que nos pregunta, en la página de Coneval, ¿dónde puedo visualizar el contenido del cuestionario medición de la dimensión de solidez institucional? Específicamente, esta parte de solidez institucional forma parte de un diagnóstico de monitoreo. Es una de las dimensiones que se abordan en este diagnóstico. Ahorita en el chat les vamos a colocar la liga para que ustedes puedan consultar el diagnóstico. Y en vienen las diferentes dimensiones. Una de ellas es solidez institucional y ahí ustedes podrán revisar con mayor detalle los resultados de esta y cómo se construye esta dimensión. Y digo, aprovecho este espacio para pedirles, ahí también en el chat les pusimos la liga para que nos ayuden a contestar una encuesta de satisfacción. Muchas gracias, maestra. Nuestra última pregunta viene por Gerardo Manuel Sánchez Sánchez vía Facebook, que nos pregunta, se hablaba de 16 preguntas. ¿Esas son aplicables igual a los municipios? Pues, digamos, no se hace el diagnóstico como tal para los municipios, dado que, otra vez, no nos daríamos abasto, pero la recomendación, y por eso es que involucramos esta información y estos diagnósticos en esta presentación que es para municipios, es que finalmente las capacidades institucionales tienen estos elementos, pues, en la definición y en la experiencia del Coneval, y lo que tratamos de transmitir es que cada uno de estos elementos, si ustedes hacen la autoevaluación o se lo preguntan a sus propios contextos, serían útiles para mantener y fortalecer las capacidades institucionales dentro de los gobiernos municipales. Es decir, todos estos elementos de capacitación, de transparencia, de formación, incluso de coordinación de los propios esfuerzos, administrativos, etcétera, pueden ser parte de un esfuerzo donde cada municipio se autoevalúe, pues pueda buscar una mejora en su capacidad institucional, pero además lo que sí se tiene, que es la información a nivel estatal y a nivel dependencias federales, como fue lo que presentó la maestra Ana Muñoz, es un contexto en el cual los municipios también pueden buscar una mejor coordinación con los otros niveles de gobierno. No sé si yo daría y diría o invitaría a nuestro funcionario del mundo también que nos diera un cierre también de estas participaciones. Gracias, muchas gracias. Y bueno, pues primero que todo agradecer mucho a Ernesto, a Leslie, a todo el equipo de INAFED, al licenciado Valle también. Muchas gracias por la invitación, por estas colaboraciones que hemos estado teniendo a lo largo del año. Y bueno, también ofrecer una disculpa, estaba yo programado para tener esta presentación, sin embargo, me avisaron de último momento en una reunión que tenía que tomar. Entonces, pero bueno, por último, digo ya, muchas gracias también por las preguntas que nos hacen, muchas gracias por la atención que han tenido
durante la presentación. Solamente me gustaría hacer un comentario acerca de la presentación como la habíamos colocado, va sobre dos cuestiones. La primera, sobre ya lo que expusieron mis compañeros, tanto Alberto como Ana Karen, sobre cómo se va dando todo el tema en las entidades federativas, el desarrollo de capacidades institucionales, y por otro lado, desde el nivel federal, cómo abordamos un tema de solidez institucional. Se fijan, el tema que le dimos nosotros fue solidez, ¿no? Y las capacidades institucionales lo que otorgan es eso, es una solidez que le dan a la institución para poder desarrollar, perdón, las diferentes funciones. En el tema que a nosotros nos atañe es el tema de evaluación y monitoreo. Y entonces con las entidades federativas, con los municipios, con las dependencias y entidades federales, también ahí lo que hacemos es promover el desarrollo de estas capacidades institucionales, no solamente desde la parte de un desarrollo de recursos humanos, sino también un desarrollo de capacidades en cuanto a recursos que se tengan financieros, humanos, presupuestales, recursos informativos, de datos, para poder generar todos los análisis de evaluación y monitoreo que nos permitan tomar decisiones, y a veces desde cualquier nivel de toma de decisiones, desde la tomadora y el tomador de decisiones, secretarios, gobernadoras, y estos niveles altos de mando, pero también desde implementadores, operadores de programas cuya información o que la información que se tiene desde los indicadores, desde las evaluaciones, pues se puedan también transmitir y reflejar hacia una mejora de la operación. Y como lo hemos dicho muchas veces en el ámbito social, y yo creo que también, aunque no sea social y en los que ustedes están elaborando, nos apasionan estos temas de intervenciones públicas. Entonces, mientras mejores capacidades tengamos, y lo repito, no solamente humanas, sino presupuestales, institucionales, recursos de todo tipo, informativos, de información, perdón, pues vamos a tener mejores herramientas para que haya mejores intervenciones públicas y que esas intervenciones públicas se reflejen en una mejora de las condiciones de vida de la población. Entonces, bueno, pues yo con esto cerraría. Solamente les agradecemos mucho la atención. Una disculpa nuevamente. Espero que en la siguiente sí pueda estar y poder pues tener estas colaboraciones, estos debates, pláticas, diálogos que tenemos con los municipios, y bueno, pues que encabeza muy bien, y agradecemos la invitación nuevamente a INAFED. Y bueno, pues muchas gracias a todas y todos. No, al contrario, la verdad es que nosotros apreciamos, maestro José Manuel Muro, que nos haya dado este mensaje final. Se agrega de una manera muy significativa a los comentarios que ya nos había hecho la maestra Ana Karen Muñoz González, directora de análisis y vinculación con entidades federativas y municipios del Coneval, así como los que en su momento realizó el maestro Alberto Castro Jaimes, director ejecutivo de Planeación Interna, Investigación y Vinculación Externa también del Coneval. Y con esta reflexión, pues la verdad es que es muy significativa. Todo esto, al final de cuentas, nos hace reflexionar, y es la intención, amigas, amigos, que se lleven esta reflexión ustedes a sus municipios, porque si bien pues hay un marco normativo para Coneval y todo el gobierno federal, estos aspectos que nos presentaron el día de hoy, sin duda alguna, son útiles como marco de referencia para que los propios municipios hagan la reflexión de qué tienen y qué es lo que les falta, y que lo vean como áreas de oportunidad para su propio trabajo, sea en el ámbito del desarrollo social o en general en el ámbito del desempeño de la administración pública municipal, y que justamente pues en todas ellas es donde se requiere esto que hasta el momento hemos llamado capacidades institucionales, y que hoy pues Coneval ha resumido en el concepto de solidez institucional. Pues Alberto, Anita, la verdad es que les apreciamos mucho que nos hayan hecho esta exposición tan relevante, y al maestro José Manuel Muro Guerrero, coordinador general de monitoreo de entidades federativas y fortalecimiento institucional del Coneval,
También, José Manuel, como siempre, apreciamos que nos acompañes y que, por supuesto, pues hagamos con ustedes esta gran vinculación institucional para llevar a cabo esta sesión tercera del seminario, Capacidades Institucionales y Descentralización, hoy con el tema Capacidades Institucionales para la Coordinación Intergubernamental. Esperamos que esta idea de la coordinación y los elementos que nos dio Coneval pues sean de todo el interés y aprovechamiento de todos ustedes. Y por supuesto, amigos, amigas, a todos ustedes les agradecemos que nos hayan acompañado. Los esperamos en la próxima sesión que nos toca a nosotros como INAFED, Capacidades para la Descentralización. Esperamos que también sea de su interés y que nos sigan en el próximo mes de septiembre. A todos ustedes por su atención, les damos las gracias en nombre de la Secretaría de Gobernación, de INAFED, de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Les agradecemos. Agradecemos a todo el equipo de INAFED que hace posible esta transmisión y a las amigas y amigos de Coneval les reiteramos nuestro agradecimiento por hacerse un espacio en su agenda para darnos esta conferencia. A todos y todas ustedes, muchas gracias. Que pasen buena tarde.